Bueno, continuando con el video tutorial anterior donde creamos un formulario, que es este de aquí, lo que vamos a hacer ahora es crear un detalle para este formulario. Para eso hemos creado una tabla llamada tabla tweet, que vean que se enlaza con el ID del tuitero, donde vamos a ir publicando nuestros tweets, ¿no? Está Juan y vamos a ir publicando aquí en una tablita los tweets de Juan, ¿sí? A ver, para esto, como les decía, estamos utilizando el proyecto anterior. Lo que vamos a hacer primero es crear una clase de la tabla, ¿sí? Para enlazar la tabla con el bin. Vamos ahora aquí al package mismo, ponemos nuevo y hacemos una Java class, pongámosle tweet. Como vemos, aquí vamos creando, ¿no? Primero tenemos el string, vamos a poner el ID, ponemos las tres columnas, string, tweet y string tuitero, ¿sí? Como vemos, tenemos esas tres columnas, tweet, ID tweet, tweet y tuitero, ¿sí? Vamos poniendo esas columnas y además vamos a crear una columna que es del estado. Esta columna es propia para el manejo de la clase. Esta columna, ¿qué hace? Lo que hace es tener el estado de la fila, y con ese estado la clase sabrá si estamos modificando o si estamos insertando, ¿sí? Entonces es muy importante crear eso de ahí siempre cuando se crea una tabla. Luego insertamos el código generado del constructor y luego el código generado de getAndSetter de todas las variables. Una vez que tenemos esto, listo, ya tenemos ahora la tablita, ¿no? Lo siguiente, vamos a crear el bin de la tabla. Para eso nos vamos a order java its y creamos el itsTBL, ¿sí? Vamos a ponerle como lista de tweets o de tweet. Borramos la primera línea y comenzamos. Vamos a ver qué tan sencillo es crear el bin de una tabla y las directrices, ¿no? Vamos ahora a ver, primero hay que reemplazar esto, la tabla, ponemos un control H y reemplazamos por el nombre de la tabla, que es tt_tweet, que le pusimos acá. Entonces, si nos fijamos en la parte izquierda, ponemos tt_tweet, ponemos un replace all y listo, tendremos eso. Lo siguiente será el número de objetos. En este caso tenemos 3, nos viene por defecto y justo tenemos 3 en la tabla que vamos a usar. Si estaría otro más acá u otro más abajo, nos pondríamos 4, 5, los que sea. En este caso le voy a dejar los 3 porque justo tenemos 3. Vamos ahora a hacer el seteo de las variables, de los objetos. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, ya enlazado con la tabla que creamos. Entonces tenemos el getID, tenemos el getTweet y el getTuitero, ¿no? Tenemos aquí, sería 0, 1 y 2. Lo siguiente que tenemos aquí será declarar los objetos de la forma, donde nos pide las tablas. En este caso, para el ejemplo, tenemos solo una tabla, entonces vamos a ponerla. Sería la tabla tweet. Aquí está la tabla. Listo. Ahora vamos a ver la instancia de objetos de los campos. La diferencia entre instanciar una tabla e instanciar un formulario es una variable más, que es esta de aquí, que es el window handle o el enlace directo entre el formulario y la tabla, ¿sí? Vamos ahora a poner, como vemos, el primer parámetro es el window handle, segundo la tabla, que estamos tomando de la variable tb, y el tercero será el valor de la columna. En este caso ponemos igual id tweet, tal como está en la base de datos, y le damos las directrices. Queremos que haga select, que haga update where equals, que haga select where equals, ¿sí? Recordemos que hay select where equals y select where right, ¿no? En este caso, como es un número tipo entero y un foreign key, primary key, perdón, hacemos un where equals. Tenemos el insert,
y al delete where equals. En este caso el insert no vamos a hacer porque yo he declarado la variable de tipo identity. Vamos a ponerle, aquí está id tweet y aquí dice identity yes, o sea, eso quiere decir que es autoincrementable, ¿no? Entonces no debe ir en el SQL. La siguiente, ¿no es cierto? Vamos con instancia del campo, sería tweet. Esta hace select y hace update. Y aparte, recordemos que hará también insert. Se insertará. Y la tercera, que aparte de hacer select, que será la tabla de tuitero, ¿no? Recordemos es id tuitero, que hace select, hace update no hace, recordemos que no hace update, pero sí hace select where equals. Where equals y hace insert, ¿sí? Select where equals hace, ¿por qué? Porque este es el foreign key que se va a enlazar con la principal, ¿no? Ya vamos a explicar eso. Guardamos y aquí ya tendríamos creado nuestro bin de tabla. Ahora lo que vamos a explicar es cómo se enlaza, cómo la clase enlaza el formulario principal con la tabla que sería el detalle. Lo que hacemos es, vamos al formulario principal, que era el que ya teníamos creado, y al momento de obtener, vamos a crear una variable de sesión de la siguiente manera, utilizando la librería y las funciones de la librería. Aplastamos f.fl y ponemos crear variable de sesión, crear var session, ¿sí? Le ponemos el nombre, en este caso el nombre es, vamos a ponerle id tuitero, ¿sí? Y en el campo le vamos a poner id, ¿sí? Entonces aquí ya creamos una variable de sesión. Cada vez que consultemos el formulario se va a crear una variable de sesión con el id que en ese momento se encuentre, ¿sí? Ahora en la lista o en la tabla lo que tenemos que hacer es agregar en la parte de nueva fila. Tenemos aquí las opciones, ¿no? En este caso vemos que en la posición 3 está el tuitero. Entonces lo que vamos a hacer es, al momento que se crea una nueva fila, le vamos a mandar ahí el tuitero, ¿no? A ver, f.fl obtiene var sesión. Todos estos métodos, recordemos que están ya incluidos en la clase, entonces solo tendríamos que llamarlos y listo. Aquí le pusimos el nombre id tuitero. Listo. Además de crear aquí, también tenemos que crearle en el window handle del foreign key. En este caso copiamos esto y le vamos a poner aquí en el window handle del foreign key, ¿sí? De esta manera es como enlazamos nosotros el maestro con el detalle. Una vez que ya tenemos esto de aquí creado, lo que vamos a hacer ahora es crear la parte de la vista. Para crear la parte de la vista tenemos ahora, nos vamos a sistema, módulos, ese cliente tuitero. Aquí lo que vamos a hacer es crear un tipo web ITS tipo tabla, ¿no? Aquí le vamos a poner de nombre tbl tweet, ¿no es cierto? Que sería eso. Borramos los comentarios y listo. Lo siguiente sería hacer un replace, un control H, poniéndole el nombre que hayamos creado el bin de la tabla, ¿no? En este caso es blista tweet. Copiamos y le reemplazamos, ¿no? Primero sería el numeral, luego listo. Ponemos un replace all y ya tenemos listo eso de aquí. Además, lo que tenemos que hacer es poner aquí el nombre de la tabla. Damos control espacio y vemos que no nos aparece. ¿Por qué no nos aparece? Porque en la lista tweet debemos crear los gets and sets de las variables. Creamos aquí get and set de la lista y del select det. Generamos, guardamos y si nos fijamos ahora
ya nos aparece aquí. Entonces tenemos que poner el tweet y listo. Lo siguiente será crearnos las columnas, ¿no? Tenemos la columna 1, vamos a ponerle id tweet, le vamos a poner de tamaño 20, ¿sí? Y aquí si nos fijamos li nos viene así y tenemos que ponerle también de esta manera con el numeral y la llave, ¿no? Listo. Dejamos la columna, pegamos y le pegamos. Tenemos 3 columnas, en este caso la primera ya pusimos id tweet, la segunda será el tweet y la tercera vamos a poner de 100 que sea el tweet, ¿no? La tercera columna será el tuitero. Vamos, por efectos didácticos vamos a mostrar esta columna, pero normalmente podríamos hacerle que esté oculta, porque a los clientes no les interesa ver esto de aquí, sino solo les interesaría ver el tweet. En este caso podríamos ocultar tanto id tweet como tuitero. Tenemos aquí, a tuitero le vamos a poner de 15 y aquí le vamos a poner tuitero, ¿no? Otra cosa que tenemos que ver es que tanto id tweet como tuitero, el uno es primary key y el otro es foreign key, no se van a modificar. El cell editor es una propiedad del prime faces que nos permite modificar las celdas, ¿no? Como no vamos a modificar en este caso, borraríamos y nos quedaríamos simplemente así, tanto con id tweet como en tuitero, ¿no? Borramos y listo. Ahora guardamos, aquí sería id, ¿sí? Entonces tenemos listo. Vamos ahora con la parte del guardado. Aquí buscamos el método, ¿sí? En este caso el método que tengamos creados en el bin de la tabla. Ponemos control espacio y será guardar R. Aparte aquí en value, ¿qué le vamos a mandar para que nos guarde? En este caso sería la variable li, que es la variable de la fila. Hacemos aquí y hacemos en la parte de abajo. Así ya tenemos creados nuestra vista. Otra cosa es que modificamos el ancho y el largo para que se vea esto, y es cuestión del programador, del diseño como le quiera dar. Vamos a ponerle de unos 760 y listo. Lo siguiente es agregarle en comandos a la acción, ¿no? En este caso, cuando consulta, llamamos a la action, abrimos, le llamamos a la lista tweet, que es del bin, ya nos aparece aquí, y ponemos, llamamos al método agretabla, que es el método que hace la consulta en la tabla. De la misma manera hacemos para la parte de limpiar, pero aquí buscamos con control barra espaciadora el método limpiar, cargamos sin paréntesis, y ahora en grabar, modificar y borrar no vamos a usar aquí en la barra de botones, ya que eso se hace directamente en la tabla, ¿no es cierto?, en el detalle. Vamos ahora en primero, anterior, siguiente y último, sí, porque cada vez que se recorra el formulario, ¿no es cierto?, con el maestro, el detalle debe cambiar y debe mostrarse nuevamente, ¿no es cierto?, conforme a su maestro. Guardamos y lo siguiente sería en principal agregarle debajo del formulario, dentro del mismo tab, vamos a agregarle la vista, ¿no es cierto?, la tabla tbl tweet y listo. Una vez que ya tenemos esto, vamos a probar ahora. Revisemos, quiero revisar a ver si es que está bien declarados los flags. Tenemos que revisar que estén bien declarados los flags.
Sí, en este caso vemos que están bien. Vamos a correr, ejecutar el proyecto. Vamos a probar ahora el formulario. Revisamos. Consultamos, ¿no es cierto? Vemos que está el formulario normal. Vamos a crear una nueva fila. Como vemos, tweet y tuitero no son modificables y vemos que ya está enlazado, ¿no? Como les decía, para efectos del aprendizaje mostramos cómo se enlazó. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, primer tweet y guardamos. Una vez que guardamos, si queremos podemos recorrer y vemos que ya nos aparece, ¿no es cierto?, en la tabla. Vamos a crear otro, segundo tweet, guardamos y se nos guarda. Si queremos limpiamos, consultamos y en lo que nos vamos moviendo vemos que ya nos aparece, ¿no es cierto? Los tweets de Juan, tiene 2 tweets que yo les puse ahorita. Vamos a crear uno ahora de Pedro 1 por ejemplo, y guardamos. ¿Sí? Limpiamos y consultamos, podemos navegar y vemos cómo nos aparece bien. Vamos a borrar uno, por ejemplo el segundo tweet vamos a borrarlo, damos clic en X, dice deseo eliminarlo, seguro, aceptar y se nos ha borrado, ¿no? Como vemos es muy sencillo crear un formulario. Ahí está, si queremos modificar, vemos que se nos ha modificado. ¿Sí? La forma de modificación que se tiene en la clase y que se está usando es como celdas de Excel, por ejemplo Pedro 1 tuitea. ¿Ya? A lo que damos de Enter automáticamente se nos modifica. ¿Sí? Si borramos y consultamos, vemos que ya nos sale modificado. ¿Sí? Esta es la manera de crear un maestro de detalle en la clase. Como vemos es muy sencillo. Cualquier duda, contáctese con nosotros que estaremos prestos para ayudarle. Muchas gracias.